Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. ¿Cómo prevenir, cómo actuar cuando hay pues un tema tan doloroso y tan sensible como es la violencia sexual? Marta Puga es sexóloga y justamente este es el tema que va a tocar el día de hoy. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida. Pues muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Muchas ya gracias. un año, ya terminamos un año. Me siento muy contenta de seguir con ustedes. Y hablando de un tema bastante complejo, que tiene que ver sobre el conocimiento de los protocolos de prevención, atención y seguimiento sobre maltrato, incluyendo la violencia sexual. Entonces me parece un tema sumamente importante. Te escuchaba hace unos instantes cómo estabas haciendo la introducción al tema que íbamos a abordar, sobre todo en estas fiestas donde se reúne la familia, donde hay esto de pues saluda al tío, al primo, al compadre. Dale beso a tu padrino. Y hay una incidencia de altísima, las abusos sexuales o de maltrato en estos entornos, sobre todo porque a veces no se tiene la precaución, ¿no?, de escuchar a las infancias y a las adolescencias para decir aquello que mínimamente les incomoda, que a veces sí lo dicen, generalmente lo van a decir: es que no quiero, es que me incomoda, es que no quiero estar aquí. A lo mejor no dicen directamente con la persona, hay quienes sí lo dicen: no quiero estar cerca de la persona, pero en aras de una buena educación a veces eso no se escucha. Y no solamente eso, a veces los adultos, las personas adultas, sí logran darse cuenta que algo pasa, pero como es en el entorno familiar, donde se puede, exactamente, o me hago la que no veo, no digo nada, porque esto va a destruir a la familia, que van a pensar y demás. Y el tema que tiene que ver con los protocolos es también esto que se suscita en el entorno escolar y en los medios comunitarios, que me parece muy importante que se tenga en cuenta, porque también un alto índice de abuso sexual se dan en otros entornos que no necesariamente es en la familia, aunque el mayor índice es en la familia, pero considerar que cualquier espacio, o sea, esto que digo a mí, de veras digo, cada vez que lo digo, a mí me parece como si no hubiera ningún espacio seguro, como si todo espacio estuviera dado para que ocurriera una agresión. Como si fuera peligroso todo. Exactamente, y riesgoso. Tiene que ver con lo que yo he comentado reiteradamente, ¿no?, que tiene que ver con el sistema que está construido bajo la violencia. Entonces, hablar de protocolos tiene que ver, por ejemplo, en los entornos escolares, que sí hay a nivel nacional, y a nivel estatal hay todo un protocolo de prevención, de actuación y de seguimiento ante un maltrato o una agresión sexual. Y que me parece que los padres y madres de familia tendrían que tener también conocimiento de estos protocolos, porque si bien el ámbito educativo lo tiene, porque aparte es una exigencia de la Secretaría de Educación Pública, que todo personal docente tenga el conocimiento de estos protocolos para saber cómo actuar y activar en caso de que sea necesario. Marta, perdón que te interrumpa, porque hace ratito estábamos diciendo, y somos muy reiterativos en el tío, el papá, el primo, ¿necesariamente el agresor es hombre? No necesariamente, aunque la mayor incidencia son hombres, pero también las mujeres son agresoras sexuales, ¿no? O sea, claro que está puesto el foco ahí porque estadística, y porque atraviesa la cultura, o sea, atraviesa la cultura. Somos una cultura androcéntrica, donde a los hombres se les educa en la libertad, en tú sí tienes derecho a hacer estas cosas, una cuestión de empoderamiento. Exacto. Y también tiene que ver con confirmar una masculinidad con sus coetáneos, es decir, con los hombres, que yo lo he mencionado mucho. La doctora Rita Segato habla sobre de esto, como una violencia sexual no tiene necesariamente, así lo pone ella, que ver con género, sino que es: yo tengo que ser un agresor sexual, o porque tengo que demostrar a este grupo de hombres que yo pertenezco que sí. Exactamente. Que lo hemos visto hasta en casos de infidelidad, ¿no? En el hombre es una mancha más al tigre y se le aplaude. Exactamente. En el círculo de hombres, y en la mujer pues tiene otro nombre. Exactamente, ¿no? Y a mí me parece muy importante
el conocimiento detallado sobre el protocolo, Sí. porque si no sabemos que hay un protocolo, no sabemos cómo actuar. Entonces es fundamental, la Secretaría de Educación Pública sí se ha preocupado y ocupado porque el personal docente tenga una capacitación sobre lo que tiene que ver con el protocolo, pero también sobre lo que tiene que ver con la violencia sexual y tiene que ver con el maltrato, que podría ser negligencia, descuido por los cuidadores o tutores de las infancias y las adolescencias, hasta la violencia que se vive dentro del entorno escolar, que le llamamos más bullying, pero que es violencia. La discriminación también es parte de un maltrato. Entonces es muy importante saberlo para saber cómo actuar, por ejemplo, en el personal docente. Si el personal docente identifica síntomas como estados emocionales ambivalentes, retraimiento, ciertos indicativos como golpes, moretones, ¿no? Llanto en las infancias, que te esté dando el indicativo de que ya hay un maltrato. No sabemos qué está pasando, pero hay un maltrato. algo. Entonces, lo importante es identificar cuáles son las señales sobre una agresión, dar las señales y entonces ir como levantando un registro. Yo, docente, levanto un registro, a ver, a tal alumno, a tal alumna, yo le estoy observando de esta manera, no solamente en el salón de clases, sino también fuera de clases, para yo poder identificar si le está pasando algo. Yo como docente tengo que tener la sensibilidad y tengo que tener la capacidad de empatía para yo poder acercarme y preguntarle sin que se sienta invadido o invadida o que se sienta vigilado y demás, ¿no? Marta, ¿se está juzgado. capacitando el personal docente? Sí. 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 A todos. Sí, a mí me tocó Sí. hace poco, de hecho terminamos hace 15 días, me tocó dar una capacitación para el estado de Querétaro, UCEBEC, para todo el personal docente de todo el estado de Querétaro, de varias regiones que se inscribieron a esta capacitación, precisamente para tocar el tema de emociones, tocar el tema de agresiones, de maltrato, entre ellas violación, acoso, abuso sexual, negligencia, discriminación, descuido, que teníamos que trabajar todo eso para que ellos y ellas tuvieran las herramientas necesarias para poder dar una buena atención y saber cómo activar el protocolo. Es decir, hay una ruta del protocolo que marca qué hacer cuando identificamos una agresión. ¿Este protocolo quién lo pone? Está en la Secretaría de Está Educación en la Pública. SEP, Si en la- ustedes lo buscan, lo googlean, protocolos sobre prevención, atención y seguimiento Así se llama. sobre el maltrato, ahí arroja todo el protocolo. Y hay mucho material por parte de la Secretaría de Educación Pública sobre infografías, cartillas. Que ahí para detectarlo hay que conocerlo. Exactamente. El hecho de tener esos rangos, el violentómetro, el saber desde dónde Ándale. realmente está empezando una agresión, creo que es muy importante que no nada más los docentes lo sepan. Básica, porque además muchas de las violencias que se dan, por ejemplo, el maltrato, la discriminación, la exclusión, el robarte tus cosas, el porque no me caes bien te voy a maltratar, está dentro de estos protocolos para atender el maltrato. Seguimos hablando de este tema que, bueno, pues sí resulta muy doloroso. Tenemos preguntas que, bueno, que nos llamen, todavía la estamos recibiendo. Marlene Torres, sé de un caso en casa, la niña manifestaba que estaba siendo acosada en la escuela y cuando enteraron al director no hizo nada al respecto. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Con quién hay que acudir? Ajá. Yo iría a Con UCEBEC. UCEBEC, ¿Con porque UCEBEC? tiene que ver, precisamente conocer el protocolo te marca la ruta a seguir. Ajá. En este caso, por ejemplo, si el docente se hubiese dado cuenta de esto, el docente tiene que como levantar un acta de hechos y llevarla al directivo. El directivo tiene que hacer acuse de recibo de esta acta de hechos y se tiene que canalizar al sistema DIF o al Sistema Nacional de Protección a las Infancias, a las Adolescencias, que es el CIPINA. Y entonces ya estas tres instituciones ya van a hacer lo que tiene que ver con lo legal. Con los ministerios públicos, ¿no? Ya, porque a veces pensaba, por ejemplo, los docentes que yo escuchaba decían, es que si yo hago esto, ¿qué riesgos tengo yo? ¿No? Decía, o yo estoy obligado, porque si yo no hago una denuncia, ¿Y qué yo dice también el tengo un protocolo? cargo legal. El protocolo no dice eso. No dice si está obligado es decir, el docente. No, es decir, sí hay, a detectar una situación de maltrato o de agresión sexual, sí se tiene que levantar la acta de hechos.
Es decir, hay un protocolo dentro de la institución educativa donde incluso vienen los formatos ahí en estos protocolos que les estoy comentando, cómo llenar una carta de hechos. Y viene todo lo que tiene que hacer el docente. Por ejemplo, un docente no puede indagar, solamente puede acercarse y preguntar si está todo bien. No, lo único que puede hacer es en qué te puedo ayudar, Claro. escuchar sin interpretar. Y no tiene que obligar a la persona, en este caso al niño, la niña o la adolescente, a decirlo. Porque no son expertos en la porque no son materia. expertos en la Claro. materia. Entonces solamente es, Lo yo mandan estoy al identificando que tal estudiante está mostrando ciertas actitudes o ciertos signos. No Y en sé lo que teoría, la está escuela pasando. debe de dar el seguimiento. Exactamente. En este caso, En por este lo que caso, entiendo, sí, pues, fue desde casa. No, es que entiendo yo que la niña lo la comunica niña manifestó que estaba siendo acosada en la escuela. en la escuela, pero Cuando enteraron al director, el director no es hizo que nada. habría que ver, es decir, ahí cómo se entera el director, es decir, no estoy quitando responsabilidad, sino esto debería de haberse detonado dentro de la institución educativa, es decir, si la niña dice que está siendo acosada, a lo mejor yo, padre y madre de familia, voy a la institución y digo, esto le está... Que eso es lo que entiendo que hicieron. Esto está diciéndome mi hija o mi hijo. Y el director no hizo Y el nada. director tiene entonces que activar el protocolo. Y si no lo activa, Y si como no es el lo caso, activa, como es el caso, ellos y ellas pueden ir directamente al DIF. Y Vaya decir, siendo el director el acosador, que ajá, también hay es casos. que Sí. precisamente Entonces, por pues, yo eso no me hago parece nada. importante Claro. que los padres y madres de familia también conozcan el Marta, protocolo. a mí exactamente es lo que te decía. Ajá. A mí me parece importantísimo darlo a conocer. Así porque es. le puedo Familia. asegurar que muchos no teníamos ni idea No. Que de que existía. existe el Ajá. protocolo. Sí, ¿por qué? Porque solamente, bueno, si bien pueden Sí. acceder a todo esto, ustedes le buscan protocolo de prevención Google, y les va protocolo a de salir un prevención. montón de información, Ok. desde cómo se fue dando este proceso hasta cómo está el del 2024, ¿Y que es qué el que hacer en estamos casos de trabajando, agresión? y qué podemos hacer, porque también involucra instituciones educativas, padres y madres de familia, y la sociedad y el aspecto comunitario, es decir, la sociedad. O sea, las agresiones sexuales no son una responsabilidad de una sola parte, es una responsabilidad social. Exacto. O sea, eso a mí me parece importante, porque cuando en el caso de los docentes que me dicen es que a mí me preocupa, o si yo activo un protocolo y hago una denuncia, pero yo estoy en una comunidad donde hay violencia organizada, ¿quién me va a proteger a mí? Claro. O sea, escuché un montón de cosas, como usted no tiene una idea, dije, híjole, es Y que desafortunadamente son ciertas. y es cierta, ¿no? Sí. O decir, si yo activo esto porque sé que el agresor no es en la escuela, sino que es el padre y madre de familia, ¿qué hacen? Le digo, a ver, es que ustedes no tienen que comunicar de algo está pasando en la casa. No pueden. Lo que tienen que hacer es activar el protocolo. Por eso, para mí era importante que el personal docente con el que yo estaba trabajando, que si bien lo conocen, porque sí lo conocen, porque cada inicio de ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública es un requisito de que tienen que saber el protocolo y además tienen que firmar de conocerlo y que tienen que tener una capacitación y que además tienen que trabajarse personalmente porque saber de violencia sexual, ¿no? Es decir, a mí qué me está moviendo, saber qué hago yo con esta niña, Sí. con este niño, con este adolescente. Si es en el entorno escolar, por eso me parece importante que se conozca, porque si es una agresión dentro del entorno escolar, porque casi siempre decimos y la alta incidencia es en el entorno familiar, pero no solo en el entorno familiar, También toda en las aquella escuelas. persona que tenga contacto cercano con las infancias, con las adolescencias, es un posible victimario, como pueden ser los entrenadores, como pueden ser los docentes, como pueden La ser... nanita que los lleva al baño. Exactamente, quien toda quiera. persona. Sí. Por eso es importante conocerlo, para saber cómo educar. Tú hace un momentito comentabas algo, ¿no? Sobre si hay una vigilancia de la gente joven hacia las infancias, pero yo digo, es que no es eso, porque la vigilancia probablemente la ha habido, sino es decir, se va a volver otra vez a educar en el cuidar a la persona que no sea víctima. Pero entonces, ¿qué se está haciendo con el posible Con el que sí victimario? es víctima. Ajá, el victimario, ¿no? Claro. Pero también no solo el posible victimario, sino también tiene que ver con la educación a nivel nacional.
Claro, Es porque los agresores seguirán exactamente. si no se les pone foco también a ¿Cómo ellos? cambiamos la cultura? ¿Cómo cambiamos la educación? ¿Cómo hacemos sensibles a estas infancias y adolescencias? ¿Cómo hacemos sensibles a los padres y madres de familia, a las personas Sí, por adultas, supuesto. sobre que no tienen ningún derecho en agredir o hacer sentir mal a alguien? Y tiene que ver desde las cosas más mínimas, como por ejemplo los sobrenombres, ¿no? Si alguien, bueno, se llama Pedro y le dicen un sobrenombre, pero a Pedro no le gusta, le hace sentir mal, se siente mal emocionalmente, eso ya es una agresión. Y desde ahí se tendría que educar. Oye, él tiene un nombre, ¿cómo se llama Pedro? Pedro, ¿te gusta que te llamen por tu nombre? Sí. No. ¿Te gusta a ti que te llamen por este sobrenombre? No, se tiene que respetar. Y algo bien importante que tiene que ver con los protocolos es el conocimiento de los derechos humanos, los derechos de las De los infancias, niños. Pues los es un derechos de las conocimiento. adolescencias, los derechos sexuales y reproductivos de las infancias, de las adolescencias y de las personas adultas. Y también conocer la ley de acceso a una vida libre de violencia hacia las mujeres. Porque hay un montón de cartillas, de hecho hay una cartilla, ustedes van a googlear cartilla de los derechos de las infancias o niños, niñas, porque ponen NNA, y adolescencias que son víctimas de agresiones sexuales. También tienen derechos. Y esa cartilla también se tiene que conocer. Es que nos tenemos que aplicar y Exactamente. aprender todos esos protocolos, porque si no los conocemos, Así ¿cómo es. exiges? Ni siquiera sabes cuáles son tus derechos, entonces ¿qué Y exiges? es parte de nuestra responsabilidad Es parte también. de nuestra Así es. responsabilidad Y como sobre ciudadanos. todo identificar cómo generamos también violencia. Si somos generadores de violencia, y es muy probable que sí. Sí. ¿Sale? Seguramente. Desde burlarme de alguien, desde... Como dicen, los apodos en la exactamente, familia. o burlarme, o emitir juicios sobre su persona, sobre su estereotipo. Se ve mucho en parejas, ¿no, Marta? Mucho. Que mujeres golpeadas han manifestado que parece que entran en ese juego de te pico, te doy lata, te doy lata, te doy lata, y luego viene el golpe. Yo no sé ¿En qué momento en se qué pasa? momento se enganchan, pues distorsionada esta relación, ¿no? Sí, por eso hablamos del semáforo. Sí. ¿No? Del violentómetro. O sea, es decir, eso es muy importante porque estamos tan acostumbrados a vivir violencia que podremos sentir a lo mejor, ay, me sentí ligeramente incómoda, pero, ay, bueno, ¿para qué le doy importancia? No pasa nada. No así pasa, es. andan. Y va agudizándose. O sea, de verdad que desarrollar una sensibilidad sobre aquello que a mí me está mínimamente incomodando, Claro. y que el otro, que yo tenga la capacidad de poder comunicarle a la otra persona, esto me incomoda, aunque a ti te parezca que es insignificante, para mí no lo es. Que yo tenga, Marcar esos que yo límites. desarrolle esa habilidad, y las infancias habría que también permitirles desarrollar esa habilidad, porque Sí. sí lo comunican, sí lo dicen, pero no son escuchados. Y a veces no saben, no encuentran un lugar seguro. Digo, los testimonios, por ejemplo, que escuché en el ámbito educativo, sí identifican las agresiones sexuales del personal docente. Pues ni modo que no Ajá, sepas que pero no, hay una y agresión. cómo acercarse y decir, ya ahora sé qué está pasando en la casa, ¿cómo le hago? Activo el protocolo, pero solamente pude llegar hasta aquí porque ya después no supimos qué pasó. O la institución se hizo lo que tenía que hacer, Y hasta ahí se quedó. fuera de la institución ya no se hizo nada. Y está el DIF también. Están Exactamente. muchas instancias que te Por pueden eso ayudar. es importante que se conozcan los protocolos. ¿Para qué? Para exigirlo desde los derechos humanos. Exactamente. Eso es y va de la fundamental. mano justo con lo que menciona Así. Lolis Medina. Dice, entiendo que prevenir es un trabajo entre la familia, un trabajo personal, un trabajo en la escuela. Pero ¿qué pasa si en una de estas partes no se da esta prevención? ¿Qué hacer si solamente es en casa y en la escuela no, o viceversa? Así es, tiene que ver con esto. Y más que creo que a mí fue tan significativo una frase de una maestra cuando empezábamos el curso, y ella me dijo, yo estoy aquí para aprender todo lo que sea necesario, esperando no poder activar, que no tenga yo que activar el protocolo. Claro. Yo dije, qué reto tan grande. Es como y los sería, seguros que tienes debería un de seguro ser así. esperando no Sí lo usarlo. conozco, Claro, pero sí. ¿qué tenemos que hacer para que no se activar use? un protocolo? Y tiene Eso que es ver prevención. con la educación. Claro. Es decir, no hay de otra.
con la educación, el respeto a la persona, el respeto a su identidad, a su forma de ser, el respeto a su propio cuerpo, el derecho que tiene a decidir sobre su propio cuerpo. O sea, son un montón de cosas que esto ayudarían a que la incidencia de violencia, de maltrato, de agresiones sexuales disminuyera hasta que llegue un momento donde de verdad yo le apuesto a eso, digo, Ojalá. erradicar la violencia. La señora Luisa M., ¿qué se puede hacer cuando las víctimas de violencia sexual deciden no actuar? Punto 1, te pregunta cómo ayudarlas, o sea, tú de afuera. Y punto 2, que si alguien más puede proceder contra los agresores sexuales. Solamente lo legal puede O sea, yo proceder. puedo decir, mi vecino está agrediendo hacer una denuncia a la esposa, a la hija, de manera etcétera. anónima. Sí se puede. Sí se puede hacer. Sin Yo hago la riesgo para sin el que riesgo. denuncia, porque ese es un miedo Exactamente, no. que existe, Sí se puede ¿no? hacer la denuncia de manera anónima, donde Sí. decir yo estoy siendo testigo, porque es la parte del testigo precisamente. Y de hecho sí ha escrito así, donde está el víctima, el victimario y la persona testigo. Si la persona testigo no hace nada, es parte de este círculo de violencia. Entonces yo como testigo, de manera anónima, puedo decir, me estoy dando cuenta de esto. Ahí se queda. Sin Y es de manera juzgar, anónima. sí, claro. Y entonces ya la cuestión legal, lo Sí. que tiene que ver los ministerios, el DIF y demás, va a ir dándole seguimiento a ver hasta dónde más puede, pues, como Porque darle la desafortunadamente resolución. lo que mencionan en este caso es muy cierto. Sí. La víctima puede llegar ya hasta acostumbrarse Así y es. es una parte de yo no me estoy quejando, o sea, todo está Así bien, es. pero sí estás recibiendo una violencia Así es. que los demás sí se están dando cuenta. Sí. Señora Sara Méndez, que si hay un programa, o no sé cómo se pueda llamar, para las escuelas, dando el protocolo que se mencionan, que se aplique, porque en las escuelas hay mucha violencia, sobre todo Sí. para niños con otra preferencia sexual. Exactamente, que tiene que ver con la diversidad sexual. Sí, está el protocolo, Es el justo el protocolo, protocolo. protocolo nacional de prevención, atención, seguimiento sobre maltrato y violencia sexual. La intención también de todo esto es que haya más denuncias, porque si bien hay una incidencia alta, yo estoy segura que no se denuncian todos los casos. Por supuesto. Y que no se denuncian es un tema y a veces es Exactamente. un secreto a voces. Exactamente. Nadie dice nada. Y luego también, si se hace la denuncia, hay que revisar qué están haciendo las instituciones legales para que se pueda dar como un proceso restaurativo, ¿no? Darle seguimiento a lo que tú Exacto, empezaste. darle seguimiento y que se llegue a un proceso restaurativo del daño. Y Ajá. hace rato mencionabas también a las personas con discapacidad. Hay muchísima Exactamente. población que está Hay sufriendo muchísima violencia. población, Y ¿no? hay que estar. Con alguna discapacidad, que aumenta la incidencia en esta población con discapacidad, las agresiones sexuales. Y también se tiene que atender eso, que también parte de la Secretaría de Educación Pública capacitó a todo este personal docente que trabaja con discapacidades. Marta Puga, yo te agradezco muchísimo que hayas traído este doloroso tema a lo escena, sé. Que nos pero faltan minutos, nos falta horas para mucho, hablar. mucho de hablar de Lo esto, y sé. aquí seguiremos tocando estos temas incómodos, pero pues que hay que tocarlos. Así ¿En dónde es. te podemos localizar? Estoy en Facebook como Marta Puga Sexóloga y mi número de celular 461-183-0988. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas a gracias, ustedes. Marta. Felices fiestas. Ricardo Igualmente Ravel ya para está ti. más que listo para presentarnos el libro de la semana. Redes, Eloy Moreno, este escritor, joven escritor español, ¿cómo estás? Bueno, ya menos de 50 para mí, ya es un chamaco, entonces sí es joven, tiene 40 y tantos, me Así parece. es, sí. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días, Bienvenido. Amelia, buenos días a todo el público. Muy bien, muchas gracias. Aquí, pues vamos a seguir un poco con el tema que estaban tratando ahorita. Sí. Este libro que traigo ahora, Redes, es la continuación de otro que presenté hace como 3, 4 meses, que lo traigo Sí. aquí para que lo podamos ver también, que se llama Invisible. En este de Invisible, Eloy Moreno nos hablaba sobre el bullying en las escuelas. Y bueno, son libros redactados para jóvenes, para niños y jóvenes, y la manera de que pueden ver. Y ahora sacó Redes, que viene siendo la continuación. Aquí lo pongo a cámara para que vean. Invisible es el Invisible. que hablamos.
Invisible fue anterior a redes. Sí, esta es la primera parte. Sí es continuación, pero puedes leer independientemente cualquiera de los dos y te vas a enterar perfectamente de lo que trata. ¿De qué nos habla en este libro ahora Eloy Moreno? Eloy Moreno. El problema de los adolescentes en las redes sociales. Es un problema muy, muy grave que está sucediendo en todo el mundo, que países como Australia están tomando cartas en el asunto. Acaban de sacar una ley para prohibir que jóvenes de 16 años, hasta menores de 16 años, tengan acceso a las redes sociales. Está prohibido por ley ya en Australia. Pero además, la plataforma que chequen que en esa plataforma hay jóvenes de menos de 16 años, la multa es millonaria. Altísima. Me encantó eso. Sí. Entonces, yo soy dueño de una plataforma, ¿o cómo se dirá? Sí. Y veo que tengo niños porque me conviene tener a muchos seguidores o muchos como se llamen. Entonces, si yo soy esa plataforma, voy a tener que pagar una multa que mejor desecho, sí. Saco a todos los adolescentes. Este libro es una novela sí. Que creó Eloy Moreno porque está muy preocupado con este tema. Y empieza con un caso, justo lo que acabas tú de decir. Hay una red social que se inventa ahí que se llama Meet. Es que hay miles. Sí. Para adolescentes, Meet Teen. Y lo que quieren ellos es crear una nueva red social que se llame Meet Kid para niños de 5 a 10 años. Para atraparlos y entonces empezar a venderles todo. Y entonces nos habla ahí dice, bueno, pues es que tenemos que tener unos influencers donde todo lo que ellos se pongan, se vistan, se promocionen, todo lo va a comprar el público y tenemos que engancharlo desde los 5 años. Nos está poniendo ahí algunos jóvenes y los va llevando, como no quiero hablar mucho porque sí es bien importante leer el libro para entenderlo, pero es esta la problemática que está tratando aquí. La verdad es que está muy bien desarrollada, está escrito para jóvenes, para adolescentes, para que ellos lo entiendan, pero es un libro que todos los que tienen todos los papás que tienen hijos adolescentes, los maestros, como comentaba ahorita la doctora, tenemos que saber lo que está pasando para poder entenderlo. Es algo bien triste y si me permites leer un fragmento que dice aquí. Ay, a mí ya me está enganchando. Es que o sea, primero tienes una relación de amistad o de algo más con alguien y luego las amenazas que te puede hacer por una foto y entonces yo te publico desnuda y yo te hago cosas terribles. Ese es uno de los temas. Dice, se pasa unas horas más viendo los viajes maravillosos, los cuerpos perfectos y todos los outfits que se prueban cada día los influencers y se siente mal porque ella no puede llevar a la vida lo que ve en las redes. Sabe que nunca podrá alcanzar una felicidad así. Como si la felicidad fuera ponerte un outfit, ¿qué outfit es finalmente lo que te vistes? ¿Cuántos likes vale tu felicidad? Está medida en likes ahora. Claro. Tuve 4,000 visualizaciones. ¿Y qué? ¿Y tú cómo te visualizas? ¿Tú qué piensas de ti misma? ¿Qué piensa tu entorno, la gente que quieres, que te quiere? A mí qué me importa que un desconocido me ponga un dedito para arriba o para abajo. Dice uno de los temas ahí, dice, ya logramos que están muy contentos en la compañía porque tienen más del 60% de los jóvenes del mundo que ya tienen instalados en sus teléfonos celulares esta aplicación y ya lograron que los jóvenes, en lugar de interactuar con los que están a su alrededor, prefieran hacerlo a través de la plataforma. O sea, estamos tú y yo aquí juntos, pero pues en lugar de platicar tú y yo, mejor vamos a platicar a través del teléfono. Pero lo vemos, claro, ya lo estamos es lo viendo. Que está pasando. Vas a cualquier lugar y cada quien está con su teléfono. No sé si están platicando entre ellos, yo aquí hasta de broma les digo, están chateando entre ustedes, pero esto es el pan nuestro cada día. No puedes estar más de 3 minutos sin sacar el teléfono. Y mira que es muy fácil caer en esto, ¿eh? Sí. Tienes que hacer un esfuerzo para guardar el celular y no sacarlo. En este caso de este libro, está hablando sobre los jóvenes, sobre adolescentes,
pero hay muchos de 30, 40, Habemos, 50, 60 cierto, que estamos exactamente igual. No es exclusivo de los jóvenes. Y tú puedes ver una mamá que está metida en el teléfono y su bebé que está ahí junto, que no le presta nada de atención. Entonces, sí, la verdad es que las redes sociales es un problema muy, muy grave. Miren, leí esto y sí se me enchinó la piel. El último mensaje que tuve con él: hola, Bitbit, creo que me van a hacer desaparecer, alguien de las redes, ¿no? Creo que ha sido por las fotos, creo que te quiero. O sea, es el último mensaje, porque no sabes si te van a desaparecer, si te van a quitar los órganos, si te van a vender. Sí. Y hay una trata de blancas terrible y un mercado espantoso con niños, niñas, mujeres, etcétera, ¿no? Muchos es real, creen, no, sí, claro, no claro es que es ciencia real. ficción. Muchos creen que del otro lado la persona está tratando igual que como tú tratas tus sentimientos, tus formas de ver, pero no sabes si del otro lado de la pantalla es un adolescente igual que tú o es una persona de 60 años que lo que quiere es sacarte tus datos y lo que quiere es ver de qué forma se aprovecha de ti. No sabemos quién está del otro lado con el que estás contactando. Sí, y no sabes cuáles son sus intenciones. Exacto. Puede ser alguien como tú, inocente, que no tenga ninguna maldad, pero puede ser O un todo lo pedófilo, contrario. puede ser, no sé, ya no sé cómo se les llame a estas personas de mente tan distorsionada que pues con la mano en la cintura te hacen un daño terrible, sin conciencia. Nada. Pues ya está aquí este libro, El chico de los 9 dedos y medio. Híjole, qué cosa. Y viven un terror estos niños cuando son atrapados por estas personas Sí. inhumanas. Porque además lo que nos narra en este otro libro, en el de Invisible, es como el ciberacoso ha salido más allá de lo que antes era, por ejemplo, nada más en la escuela, se iba a su casa y se acababa eso, pero ahora es 24 horas el acoso. Entonces, pues sí es un problema bastante serio. Fíjate, la mujer policía le pregunta a la chica, ¿esa fue la primera foto? Sí, la primera. ¿Hubo más, verdad? Sí, hubo más. ¿Sabes lo que hacía Alex con las fotos? Supongo que las miraba y después las borraba. No, Betty, no las borraba. Esa es una de las razones por las que queríamos encontrarte. ¿Y qué hacía con ellas? Ha preguntado. Las vendía, me ha contestado. Y ahí mi cuerpo se ha paralizado. O sea, ay, el novio, mira, vamos a tomarnos una foto. No tienen por qué tomarte fotos. ¿Qué cosa? Y luego, mándame una foto. Ay, estás tan linda, estás tan bonita el cuerpo. Mándame una foto. Bueno, pues ahí está la foto. Se me hace un librazazazo. Sí, la ¿Qué lo verdad es que recomiendas sí. para adolescentes de 12 en adelante? Sí, mira, es bien importante. Es el mismo que cuando hablamos sobre Invisible. Sí. Es un libro para adolescentes, pero los papás deben de no, leerlo los y papás deben de sí o leerlo sí. junto con él y los Sí. maestros. Ojalá Son que los así están sea. en contacto Se llama con- Redes. Redes de Eloy Moreno anterior y se el llama otro es Invisible, también de Eloy Moreno. Y están en la En librería, la librería de Sancho Sancho Panza, Venustiano Carranza número 39, Interior 2, dentro del Corral de Comedias. Con ¿Teléfono? 442-212-8141. Apunten Ahí el estamos. teléfono, hablen, oigan, tienen este libro y si no lo tienen, Se los conseguimos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Amelia, Feliz gracias Navidad. a todo el público, igualmente para ti. Muchas gracias. Y nosotros vamos a hacer una pausa, pero les pedimos que no se vayan porque estamos muy en confianza. Estamos de vuelta. Me encanta hablar de adolescentes porque me parece que es todo un reto. Y librar esta etapa con nuestros hijos adolescentes es como un premio, decir, "Ah, lo logré". Pero los que están ahorita pasándola van a decir, ¿cuándo se acaba esto? Tamara Gamboa está con nosotros. Ella es doctora con especialidad en medicina del adolescente. ¿Cómo estás, Tamara? Muy Bienvenida. contenta de estar aquí. Un gusto y bueno, pues hay que pasarla lo mejor que se pueda y hay que aprender herramientas para esta época de la vida que en algunos casos suele ser complicada. Vamos a Sí, decir. sí. Ya de naturaleza complicada por la edad.
Los queremos regalar, no sabemos qué hacer, tratamos de hablar bonito, recio, enojados. Sí, de dicen todas que cuando formas, y no nacen más, no. dices, ¡ay, me lo como! Y en la adolescencia es, ¿por qué no me lo comí? Era necesario, Dios mío. Ahorita ya no se deja. Ok, Mira. ¿qué pasa con la adolescencia? A ver, yo creo que maravilla es que los hijos son maestros. Sí. Y son más maestros cuando piensan y sienten más. Y eso es en la Y adolescencia. piensan y sienten más a estas edades. Porque un niño chiquito, pues, no es elocuente todavía, no empieza como a tener su propio raciocinio y no te reta. Entonces, como papá, pues estás muy cómodo cuando no te retan. Pero hoy en día los niños, en general, y no solo es la adolescencia, puede haber un chiquillo de 6 años que de pronto te diga, oye, mamá, eso... A mí un día Andrés me dijo, el tono en el que me estás hablando me está haciendo sentir incómoda. Tenía 7 años. Entonces, esas cosas, Pero porque le enseñaste a manifestar lo que no le gustaba desde chiquito. yo creo que un poco yo se lo enseñé, Sí. otro poco fue la escuela en la que estudió. Sí. O sea, es como reconocer que él estaba en una escuela en donde nosotros buscamos que pudieran desarrollar su criterio, que aprendieran, que fueran curiosos, que amaran aprender. Que eso es importante cuando escoges escuela. Pues es que es súper Que vaya importante de acuerdo a tus A lo que a tus valores, creencias, a tus valores. Sí. Claro. Entonces, cuando un hijo te confronta, bueno, pues al menos dices, está bien. El asunto es que en la adolescencia, hoy que hay tantos teléfonos y tantas cosas, puede ser que te confronte con información que no solo desconoces, sino que puede ir en contra de lo que tú eres, piensas, crees y se hace en tu casa. Y entonces, ese choque de pronto puede ser que ni siquiera sea comprendido del inicio, porque yo espero de ti algo y de pronto hoy eres una persona a la que ya no conozco porque has pasado tantas horas lejos de mí, independiente en la adolescencia, metido en el teléfono, que ya no entiendo. Y lejos de mí no necesariamente físicamente, porque lo hemos hablado en la misma casa, pero nomás no hay convivencia. Totalmente. Y entonces, no sabes cuántos papás tengo en el consultorio que tristemente me dicen, es que ya no lo conozco. O sea, vivimos en la misma casa, pero ya no sé quién es, ya no sé qué le gusta. Me lo cambiaron. Me lo cambiaron. Y en realidad, pues no es que se lo hayan cambiado, es que dejaron de comunicarse. Algo que yo explico siempre en mis conferencias es, en la adolescencia tenemos 3 etapas, la temprana, la intermedia y la tardía. En la temprana es evidente el cambio que está ocurriendo porque es la pubertad, son pelos, son pechos, son Cambio de voz. o sea, es sonido. muy evidente. Los 2 tercios siguientes son cambios cerebrales. No hay forma de que tú te enteres qué está pasando en ese cerebro y si está pasando correctamente si no los escuchas. Y si no hablan. O si no ves su comportamiento, Ujú, porque esos aprendizajes son comportamiento. claro. Entonces, si el comportamiento es evitativo, no comunica, no dice lo que siente, lo que piensa, solo está muy bien todo lo que papá y mamá proveen, pero no están teniendo como una claridad sobre qué habilidades tienen que desarrollar. Lo que les decía cuando llegamos, Ujú. si se rompe esa comunicación, si se rompe esa claridad de que somos equipo, los papás van a estar más irritables y va a haber más encontronazo. ¿Se puede llegar a un equilibrio en esta etapa con nuestros hijos? El poder tener no estos encontronazos, o es normal y está bien hasta cierto punto tener los encontronazos. Fíjate que esta palabra de equilibrio para mí hace años significa algo diferente. No es esta balanza estática que no se mueve y está equilibrada. Para mí equilibrio es más como un arlequín que malabarea, está equilibrado y ojalá y se divierta, porque mantenerlo rígido, en Claro. equilibrio No, así, no hay manera de más. pues se sufre. Pero es Se como sufre. malabarismo, ¿no? Yo lo veo más como malabaristas. Exacto. Lo Es más, avientas, la cachas, a lo mejor se te cae, la vuelves a levantar, y entonces el estire y diviértete, afloje. y entonces diviértete, Pues sí, entiende porque- que es el camino, Claro. o sea, confía en que esta es una etapa en la que tus hijos están aprendiendo un montón de cosas. Hace poquito me decía una paciente, oye, mi hijo está en una escuela en la que tengo clarísimo que la escuela no es, o sea, ha bajado de calificaciones, es educación diferenciada, Cámbialo. no es ahí. Pero ¿y si lo traumo? ¿Por qué lo va a traumar? Ay, es que esa palabrita cómo me molesta. ¿Qué cosa? Pero es que los papás olvidaron que somos los líderes del equipo. Somos quienes marcamos el a dónde vamos.
Y entonces estamos haciendo cosas para que no se enoje, para que no se traume, para que no se frustre. Pero si ves a papás a los 3, 4 años, ¿a dónde quieres ir a comer? A donde yo diga, pues ¿cómo le voy a dejar la responsabilidad al mocoso? Bueno, es que queremos vivir en una democracia cuando no aquí, hay, claro. no hay Aquí hay equidad. democracia y mi dedo es el que manda. Pues espérame, a esa edad. y Digo, creo- a lo mejor me van a pedrear Tampoco ahorita. irte hacia el otro extremo, Pero mira, mami. mis hijos no salieron tan mal. Lo que te Ahí quiero están. decir es que esa adultocracia Sí. hoy en día ya no es vigente. Ay, qué bueno que viví ayer en día, porque Pero está padre porque también también está bien para nosotros abrirnos a la posibilidad de decirle, hijo, Claro. quiero conocer tu opinión. No tienes un voto igual que el mío, pero me importa tu opinión. Escuchar y no nada más. Y no nada más Definir. decir, vamos a ir de vacaciones a tal lugar. No. Ya nos dijeron pausa. No. Síguele. Bueno, el punto es, si generamos un espacio en el que pueden ser escuchados Sí. y les modelas, oye, qué padre que quieres ir a Suiza, pero las finanzas hoy están así, los tiempos están así, los tiempos de tus hermanos están así. Lo puedes aprovechar para una dinámica de aprendizaje. Claro, o sea, el para qué son las vacaciones, qué queremos hacer, qué es lo importante. Hablaba con un papá que tuvo que enfrentar una situación muy difícil con sus hijos hace unas semanas y decirles que estaba en bancarrota y que no podía seguir manteniendo el status quo. Y me decía, es que va a ser la peor Navidad del mundo. Depende. O la mejor. Depende. Claro. O la mejor, porque de pronto te vas a descubrir que en el amor de tu familia pueden celebrar con un árbol de Navidad chiquito y con bolillo y agua y van a estar juntos. Y eso es verdaderamente lo que trae el espíritu de la Navidad. Los regalos no hacen la Navidad. No, por Y si supuesto son que no. más caros, tan menos. Pero estamos muy distraídos. Ujú. Estamos muy distraídos. Sí, totalmente. Y Estamos ese- cambiando, la escala de valores me parece que se cambió. Está trastocado todo. ¿De qué se trata la Navidad? ¿De qué se trata una cena de fin de año? ¿De qué? Pues estar en familia. Pues yo digo. Y da pero- lo mismo si hay regalos o no hay regalos. Y si te la tocó cena el es regalo bacalao más barato o el regalo o más atún, caro. claro. Es en la convivencia, es estar. Es celebrar Claro. que estás, ¿no? Es celebrar el amor. Ayer en casa prendemos las velas de Adviento y entonces ayer prendimos la vela de la alegría y yo les decía a mis hijos, a mí a veces me cuesta trabajo cultivar la alegría y la risa, ¿no? No es una de mis cualidades. Quiero aprender a desarrollarla porque entiendo que trae cosa bonita, ¿no? Cuando alguien es alegre, la gente quiere estar cerca, la gente aprende cuando estás alegre. Quiero desarrollarla. El año que entra va a ser vas a ver que... Tu propósito. Mi propósito de este año va a ser la alegría. Pero a lo que voy es, esa celebración hoy Ajá. de alegría está cambiando, y lo decía así la revisión que hicimos, alegría y felicidad son dos cosas distintas. Ujú. Felicidad puedes tener en tu corazón, incluso en los momentos más difíciles. Si has tenido la pérdida de un familiar en este año, ojalá tu familia se pueda reunir en amor y reconocer la pérdida común que tuvieron y se puedan acompañar. Pero si nadie habla de eso porque fue un suicidio, las familias se están desintegrando porque no se pueden acompañar en esos momentos tan dolorosos. Eso sí, la fiesta, el alcoholito, la bailada, o sea, para lo bueno sí estamos. Y luego para las oscuridades, Claro. ¿con quién? Y el poder Ay, tocar si- esos si temas yo les también abren contara. muchísimas cosas. Si yo les contara. Fíjense que les voy a contar rápidamente. Dentro de tantas pérdidas que he tenido, hace muchos años fue la de un hermano, de mi hermano mayor, murió de cáncer en 99. Y murió en agosto, y les puedo decir que esa Navidad fue la Navidad más triste de mi vida, pero fue la Navidad donde estuvimos más unidos. Somos 50 de familia, 50 y tantos, donde estuvimos más unidos, porque ya llegaba un hijo y te lloraba acá, ya nos abrazábamos todos, ya contábamos las anécdotas del hermano, ya volvíamos a llorar. Fue una Navidad muy sensible, pero la más unida que he tenido y la más triste. O sea, yo creo que sí se puede pues, aceptar, ya no está el hermano o el tío consentido, pero se puede hacer otras cosas. Y por otro lado, yo creo que todos hemos tenido subidas y bajadas económicas, y tampoco cuando estás arriba son las mejores Navidades. Muchas veces cuando no tienes, pues no tienes más que abrazarte porque no hay regalos, porque no hay... Entonces es como lo enfocas tú. Claro, darle valor a lo que realmente tiene. Claro,
Y además Eso no hay de es. otra, o sea, no está el hermano, punto final. No hay dinero, no. Santa Claus se enflacó. El asunto es por qué tenemos que esperar a que estas cosas nos pasen. Claro. Para Porque de valorar. otra forma nos distraemos en el glamour de lo que el comercio te trae o de cómo te dice que debería de ser una Navidad. Ujú. ¿Por qué te tienen que decir cómo demostrar tu afecto? ¿Con qué marca? ¿O con qué? Ahora, o no sea, estoy peleada con los claro. regalos, No. pero el regalo no te va a dar la felicidad, no te va a dar la unión familiar. yo siempre digo que el regalo verdadero son las manos de quien lo entrega. Claro. Y estar agradecido a lo que se puede recibir, que de inicio sería justo la presencia, justo el amor, justo cosas que no son tangibles. Pero qué tal que quieres dar un regalo y te dicen, hoy yo recibí en este año pero sácale una foto para que lo vean desde... ¿En serio? O sea, ¿en serio no confías en que te conozco lo suficiente como para regalarte algo que puedas ver todos los días en tu casa y digas, qué lindo me lo regaló ella? Se acordó de mí, me tuvo presente. O te doy desde el un momento regalo en el para lo que tomes compró. la foto y que todo el mundo vea cuánto me gasté yo en tu regalo. Sí. O sea, Claro. estamos como para darle gustos a los demás y ahorita lo decíamos, ¿cuántos likes tienes? ¿Cuántos likes vale tu felicidad? Pero ese es un vacío social. Sí, claro, claro. Y afuera platicamos, bueno, ¿por qué se está generando ese vacío social? Porque si la gente se siente sola, es más manipulable. Claro. El algoritmo y la inteligencia artificial pueden hacer lo que quieran contigo. Te vas a convertir en un robot del consumismo. Totalmente. Y tus redes sociales terminan siendo totalmente virtuales, no tienes una red real Bueno, de e personas irreales, cercanas. porque cuando te da catarro, ¿quién te lleva el caldo de pollo? Claro. Claro. Y con los Y te adolescentes pone está Vic en el pasando pecho. Y te esto. pone Vic en el Claro. pecho, claro. Y de eso te acuerdas. Y eso es el afecto con los adolescentes. Ujú. O sea, ¿cómo sienten nuestro afecto nuestros adolescentes en estas épocas? En casa hacemos la ensalada de manzana, mis hijos y yo, siempre. Este año somos muchos y van a contratar un catering. Mis hijos y yo vamos a hacer una ensalada de manzana. Porque eso es algo que nosotros hacemos como Es una familia y es una tradición. sí. Y es algo que los une. Porque ¿Así? uno pela, el otro pica, el otro le ¿Así? pone limón, no sé. La corona de Adviento es una tradición. Claro. Tengo un hijo que no cree en Dios, respeta y participa de lo que sí hay en esas conversaciones. Y tú también respetas sus creencias. Por supuesto, porque lo que pienso es como como de la alegría, ¿no? O sea, es algo que no vive en mí, lo voy a despertar. Pero está en ti, Está en mí. claro. Y hacerlo consciente, obviamente, te permite hacer y querer hacer este cambio. Claro. Porque hay muchos, y no nada más en adolescentes, también adultos que nos cegamos a quedarnos en cómo estamos porque juramos que esa es la manera y ahí vamos bien. Cuando venía caminando para acá, estaba pensando en el video de un adulto mayor al que vi hace poquito dándole un consejo a un adolescente. Y le decía muy orgulloso, yo soy el que soy desde chico y siempre he sido así y no voy a cambiar. Y lo sentí como violencia, Claro. porque dije, si un adulto mayor le está diciendo eso a un adolescente, no le está dando la posibilidad de elegir cómo ser. Y eso al final del día no es un crecimiento ni es una evolución. Pues es que el desarrollo humano es un privilegio, pero Sí. tiene que ser consciente. Totalmente. Claro. El mantenerte toda la vida igual, pues no hay ninguna evolución, ningún ¿Para aprendizaje. qué? Claro. ¿Para qué? Tamara Gamboa, el próximo año vas a llegar con una alegría desbordante. La voy a ir cultivando. La vas a ir No va a ser de la cultivando. noche a la mañana. No, La voy a ir en cultivando. enero no cascabel. vas a llegar. Te voy a traer chistes de adolescentes cada día que venga. Vamos Eso, a empezar Te así. los voy a mandar. Tengo unos buenísimos que no los puedo contar acá porque La me cancelan. sonrisa antes de entrar. Muy ¿En bien. dónde podemos localizarte, doctor? El consultorio está en Star Médica. El teléfono es 44 27 88 84 88. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, Tamara. Tamara. Que Felices tengas un fiestas. muy Que estén feliz bien. fin de año. Gracias igualmente. Oigan, ya ven que te dicen, no, sí, vas a llegar muy alto y hay que subir y no sé qué. Sí, pero no es subir por subir, es un crecimiento el que debemos de buscar. Este es el tema con el que continuamos. Katia Hans, ¿quién fue ese suéter de Katia De Hans? Katia Me encanta Hans, que está esté aquí con nosotros. Ella es coach de vida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Un placer de acompañarlas esta mañana. Un gusto Gracias. tenerte aquí, Katia. Oye, el tema me encantó. No es subir por subir, es crecer con sentido, que a veces no le encontramos el sentido a la vida y menos a esto de ahora vamos a ser mejores y demás. ¿Por dónde empezamos? Más que el sentido es entender que tenemos un motivo para movernos a través de las creencias
que nos pueden estar frenando. Entonces, no es... voy a dar 2 pasos atrás, porque se me viene... Es tan poco el tiempo y tengo tantas cosas en la cabeza que de repente me atoro. Ok, vamos a comenzar por las creencias. No es crecer por crecer. Sí, crece todo lo que puedas. El árbol no pide permiso para crecer, ¿no? Lo siembras y crece todo lo necesario. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos voltear a ver? Las creencias que nos pueden estar limitando. Un roble no le pide permiso al piso para romperlo y subir y crecer, ¿no? Realmente lo que necesitamos voltear a ver es qué nos va a prevenir de crecer y evolucionar. Entonces, lo único que te va a prevenir de crecer y evolucionar eres tú mismo. ¿Por qué? Porque es a través de mi conciencia donde estoy creciendo. ¿Y la conciencia qué es, Katia? La conciencia es la luz con la que yo veo el almacén de la vida. Y puede ser así de pequeña o puede ser así de grande. O sea, ¿tú eres tu propio límite? Tú, claro, a través de las creencias. Okay. Ahora, ¿de dónde vienen las creencias? Porque ¿cuántas veces hemos escuchado de las creencias limitantes y de las de abundancia? Rapidísimo y por el tiempo, porque yo me voy aquí a fondo. No te preocupes. ¿Qué sucede? Las creencias las puedes detectar a través del siempre y el nunca. Es que siempre me pasa esto. Es que nunca puedo el otro. ¿Qué sucede con esto? ¿Es lo que crees que no puedes? ¿O lo que crees que... o donde te estás victimizando? Sí. ¿No? Ahí es donde me estoy victimizando. ¿Por qué? Porque es más fácil creer que no puedo que aventarme a hacerlo. Claro, nunca ya no, ni siquiera me arriesgo. El bacalao, Ni no me lo hago. muevo de aquí. ¿Para Aquí qué le estoy muevo? bien. Si estoy tan a gusto. Y muchas veces ni siquiera somos conscientes que no nos queremos mover de ahí. Porque el cerebro lo que hace es protegerte. El cerebro está cableado para no moverte del lugar, porque en la cueva estamos más seguros. ¿Para qué te vas a salir de ahí? Mejor quédate ahí, vamos a estar bien y a gustito aquí. Entonces, cuando tú voltees a ver y digas, es que siempre me pasa esto, es que nunca puedo lograrlo, es que a mí siempre me tocan malos jefes, es que a mí me tocan puros malos novios o malos esposos, porque ya hay quien lleva 5, ¿no? Y nomás no llega el bueno. Nomás no llega el bueno. Es que a mí me preocupa escuchar. Para personas que nunca llega el bueno, ni como jefe, ni como esposo, lo que quieras, yo creo que nunca va a llegar, por más que tengan 15 o 20, porque no nos volteamos a ver a nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo que despierto en el jefe un autoritarismo, un mal modo? No sé, ¿cuál es mi actitud y cuál es mi responsabilidad? Esto lo puedes ver a través de la ciencia con los sistemas vibratorios. Tú vas a llegar a donde estás vibrando. Claro. Sí. Y esto ya es ciencia, ya no es, está hablando de metafísica y está... No, ya esto es ciencia. Lo pueden encontrar representado en la revista Nature, en la revista Science, que son 2 de las revistas más importantes a nivel mundial sobre ciencia. Entonces, ¿dónde estoy vibrando yo? Yo soy una antena, necesito entender que soy una antena vibracional electromagnética. Yo creo que hay malos jefes, voy a ir a encontrarme uno. La vida me va a llevar con uno. Creo que hay malas mujeres, la vida me va a llevar hacia las mujeres donde está mi huella de abandono, mi huella del dolor. Y luego dices, pero no entiende, ¿verdad? De Guatemala a Guatemala. Para allá, y va para allá. Con otra, o ahí va con el otro. Y aunque sean 1000, le van a salir mal todas. Necesito sanar yo. ¿Y cómo sano yo? Vamos a detectar esas creencias que me están creando esta realidad, este almacén. La forma de hacerlo es, decía, a través de los siempre y los nunca. Siempre tienes estos jefes, siempre tienes estos hombres, siempre tienes estas mujeres, siempre tienes estas amigas que te traicionan, siempre tienes gente en tu alrededor. Eso ahorita hay mucho, la huella de la traición, ¿no? Es que yo le di toda mi confianza, entonces yo subo o eso es otro. No puedo subir porque si subo me traicionan. ¿Qué escuchaste en tu casa sobre los jefes? Es que los jefes siempre aplastan. Es que mi jefe, llegaba tu papá o tu mamá y decía, es que mi jefe me trata fatal. Tú lo absorbes porque aprendemos por asimilación o por imitación. Entonces lo vas absorbiendo. Yo tenía una creencia que ni siquiera conocía. En el trabajo siempre hacía mucha lana, me iba súper bien y de repente, ¡pum!, hasta el suelo. Y ahí voy otra vez, ¡pum! ¿Qué era? Yo tenía una creencia limitante que decía que no podía yo ganar más dinero que mis hermanos mayores. Por ser mayores.
Y esa me la creé yo solita. Claro. Entonces, no solamente traes lo de casa, sino lo que tú te vas estás generando, creando. claro. Entonces, voltea a ver tu vida. Ahora vamos a las soluciones. Sí, No ya. se me espanten. Ay, vamos a las Sí se soluciones. puede. Ya estamos anotando para que el 2026 venga con Sí, todo. porque Así yo es que ya venga, le puse Katia. palomita, que el hombre, que la traición, que ya todo. Ahora dime qué hago. Ay, vamos para allá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es retirar el juicio. Porque lo primero que hacemos es sacar el látigo. ¡Sas! ¡Sas! Y nos empezamos Sí, me a lo golpear. dijeron, Sí, claro. me lo dijeron, yo ya sabía, siempre me pasa, ¿no? Y empiezas a destruirte, a hacerte pedazos. Entonces, por favor, suelta el látigo, no lo necesitas. Una vez que retiramos el juicio, observa. Creo autoobservación. Entonces empiezo a apuntar. Empieza a apuntar, por favor, qué es lo que ves de patrones en tu vida, qué es lo que ves de patrones en tus relaciones, qué es lo que ves de patrones en el trabajo, etcétera, en todas tus esferas de vida. Una vez que tienes apuntado, busca las creencias limitantes. ¿Quién me dijo esto? Claro. ¿Cómo me siento cuando un jefe me traiciona? ¿Por qué lo estoy anclando en el dolor? ¿Qué me está funcionando? Y una vez que tienes eso, que ya tienes la claridad, porque no puedes tomarte una medicina para una enfermedad si no estás consciente de la enfermedad. Sí, entonces, bien primero diagnosticada. lo concientizas, lo traes al presente, Ajá. lo pones frente a ti. Una vez que tienes eso, buscas la alternativa. Es lo que conocemos como el cambio de caja. El cambio de caja es dónde estoy y a dónde quiero ir. Entonces, esta es mi caja ahorita. Aquí puedes inclusive hacer un ejercicio en donde escribes cómo me hizo sentir, qué es lo que o sea, todas estas creencias con la emoción y los resultados que me está dando y lo pongo en una caja. Y busco una caja bonita. Una caja que cuando yo la vea me produzca algo positivo. ¿Cómo saber, Katia, que esa caja a la que me voy a mover realmente es la que yo quiero y no la que me están poniendo para cambiarme? Ok, lo primero que tenemos que hacer, esto es un ejercicio en donde estás conectando neuronas, emociones a nivel físico en tu casa. Ahora, cuando yo me estoy moviendo del lugar, vamos a hablarlo afuera. Estoy afuera y de repente vienen estos cambios y no sé qué está pasando. Lo que tenemos es algo bellísimo dentro y eso es la intuición. Sí. La intuición es tu ser más elevado con toda la conciencia, con esa lámpara que te dije. Ajá. Bueno, con toda esa lámpara abierta. La corazonada. La corazón, pero nos desconectaron. Yo había a tus invitadas anteriores. Sí. Es que, sí, pues todo esto es la desconexión precisamente, porque desconectados no somos en batalla, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay una cosa que se llama la conexión de los 32 centímetros, que es aquí con esto. Tu cerebro más importante no está aquí arriba, está aquí adentro. En el El corazón. campo electromagnético del corazón es 5 veces más potente que el del cerebro y su emisión de energía es 10 veces más visible en cualquier cámara que puede leer electromagnetismo, ¿no? Pero fíjate, es Katia, las interesante. mujeres nos han enseñado mucho que ahí no sientas, piensa, razona, como que le dan mucha importancia al de aquí arriba, al del cerebro, y como si fuera una debilidad sentir. Es que tenemos que entender que aquí es donde viene la inteligencia emocional. Claro. Lo malo no es sentir, lo malo es no saber ¿Qué hacer con regular la emoción. Y actuar por impulso. Y a actuar por impulso. A los hombres los enseñaron a regularse desde muy chiquitos, No para llores, bien o no. para mal. Claro. Exacto. No llores, a ver cómo. No. Soluciona, Sí, piensa. Sí, exacto. Para poder desarrollarse en el mundo de los hombres, pues tenían que controlar las emociones. Insisto, para bien o para mal, porque tampoco le dijeron está bien que llores de vez en cuando, está bien que te expreses emocionalmente de vez en cuando. Entonces no hay que llevarlo tampoco a los extremos, claro. ¿no? Hay que buscar un punto medio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? La intuición de hombres y mujeres es sumamente sabia. Entonces, con esto es una buena brújula para moverme desde ahí. Y no llenar expectativas externas. Hacerle caso a la Sí, por intuición, a la intuición. busca una caja bonita para cambiarte. De paso Eso a me paso. gustó. A Busco mis siempres y mis nunca. Sí. Hago mi lista de mis siempres y mis nunca. Busco la creencia limitante de mis siempres y mis nunca y lo caso a la emoción que me está dando. Hay gente adicta al dolor, entonces ver qué es lo que te está provocando emocionalmente. Y le doy la vuelta de tortilla. Ok, siempre hay hombres malos.
los hombres son buenos y yo me encuentro con los hombres buenos. Cambio mi lenguaje y busco la emoción positiva. Y así haces tu lista completita y lo metes en una caja físicamente bonita. Lo voy a hacer, Katia. Yo no sé ustedes, pero Vamos yo a ya me vi empezar con el una libro, caja la Biblia hermosa. entera. Katia, ¿en dónde podemos localizarte? Me pueden encontrar en Corporativo Blemack en el 4423 4419 54 1854. Otra vez el teléfono, 4423 4423 44 nuevamente 44 18 18 54. 54. Y el correo está. electrónico Sí, rapidísimo, por favor. especialista@blemack.com. Muchísimas gracias, Muy Katia. amable, Katia. De Gracias a verdad, gusto tenerte aquí. Me encantó Felices la fiestas. clase. Muchas Igualmente. gracias. Muy feliz fin de año. Nosotros vamos a una pausa, no nos tardamos nada. Estamos aquí en Confianza. Doctor Jaime Zúñiga Burgos, como siempre, un placer enorme que nos visites aquí en el programa, que participes con nosotros. Yo te lo agradezco muchísimo. Bienvenido. Muchas gracias. Y ahora vamos a hablar de las tradiciones navideñas, pero ¿cómo se festejaban? ¿De qué año nos vas a hablar? De los años 40, 50, Ajá. lo que di testimonio, lo que vivimos en la infancia y en la niñez. Que aquí no te lo platicaron. No, eres Tú lo receptivo. viviste. En Sí. esa época se te graba todo, Sí. en la niñez. Y había 2 eventos al año. Semana Santa, que era religiosidad exagerada, ¿eh? Los altares se cubrían. No se podía oír radio. No se podían bañar muchos, esas creencias Ay, no, ese ya tenían. es pretexto. Porque se veían el cuerpo desnudo y podían pecar. Y Era la entonces, verdad. por eso era el sábado, la mojada. El sábado, porque no se habían Porque bañado no se ya habían después. bañado. En 3, 4 días, una semana. Ok. Era una religiosidad exagerada, otro tipo de eventos. Ir al templo, las 7 casas, etcétera. Pero llegaban los festejos decembrinos que lo estábamos esperando siempre. En primer lugar, porque era el reencuentro de la familia. Muchos, por la falta de oportunidades en Querétaro, habían emigrado principalmente a la capital, a la Ciudad de México, y era el reencuentro con los tíos, con los primos. Y no llegaban a hotel, poca gente llegaba a hotel, llegaban a la casa de los familiares. De hecho, yo creo que habían pocos hoteles en los 40. Sí, casas de huésped, hoteles. Sí. Ya en esos años estaba ya el Hotel del Marqués, el Hotel Hidalgo, 200 años tiene ya, el Gran Hotel. El Gran Hotel en y Plaza algunos Con- otros pequeños hoteles, Sí. casas de huéspedes. Pero es cierto, los familiares la se gente llegaba hospedaban con en la familia. Y ahí nos hacíamos bolas. Como, Sí, entonces era parte de lo mismo, dormirse en los colchones, en el piso, Sí. todo, pero era gozar a los primos, a los tíos, y venía ya la alegría muy por el contrario de la religiosidad de Semana Santa, de la Cuaresma. Entonces empezaban pues a preparar las posadas. Iniciaba con la Virgen de Guadalupe, los festejos, como lo hemos visto, pero el 16 ya la primer posada. Ese día las familias se iban al Callejón de Cabrera, hoy se llama Libertad. Allí en el Callejón de Cabrera vendían cántaros defectuosos, principalmente rajados, porque un cántaro nuevo es muy difícil que lo rompas con un palo de escoba. Cántaros de barro, De obviamente, barro, de estos las redondos. de barro, sí, redondos, que se utilizaban para poner agua generalmente. Sí. Comprarlo ahí o en el mercado Escobedo. ¿Qué se necesita para una posada? Pues las 3 P's, que era la piñata, los peregrinos y el poncho. Entonces te ibas al mercado Escobedo, Pedro Escobedo, a comprar los tejocotes. Empiezo porque es una fruta que se ha ido perdiendo, ya no se conoce muy bien. Los tejocotes, la caña, la ciruela pasa, guayabas, todo esto para hacer la naranja, la infusión, tamarindo, le ponían tamarindo. Y en la piñata, mientras otros preparaban el engrudo para ir pegando periódico. Con papel de primero periódico, claro. Era una capa de periódico. Y después las 5 puntas tradicionales de la estrella, que era lo más fácil. Ajá. Era la estrella, porque pues, eran conos pegados ahí, forrados con papel de China, con sus festoncitos en las puntas. Y luego después llena de colación. La colación se conseguía en algunas dulcerías o en el mercado a granel. Que eran duras, pero duras, en Sí, serio, eran como piedras. Quiebramuelas, les decían también algunos, con un núcleo de un trocito de anís o de una cascarita de naranja. De fruto, seca. como fruto seco, sí. En las colaciones se fabricaban, mi familia, la familia Burgos, la mariposa, fabricaba colaciones en el famoso bombo, que era una esfera que tenía una oquedad
y inclinada iba girando y ahí ibas precipitando, primero echabas los núcleos, después una capa para forrar el dulce y luego ya para hacer la rugosidad tenía algunos trucos y la anilina. Con porque colorante, colorante, rojas, verdes, azules. Entonces todo eso era para ir llenando la piñata, pero también no podían faltar las galletas de animalitos porque hacían rendir el presupuesto. Y Las adentro galletas, le ponían galletas adentro de galletas de animalitos. Y luego se las comían cuando se rompía la piña. nada más le suelo. soplabas y todo eso, no nos pasaba nada, no nos pasaba nada. Claro. Entonces, pues era la fruta para la piñata. Nunca faltaba la caña la que le caía caña. a alguien en la cabeza y se daba un Espérate, cañazo. los pedazos del tepalcate ahí de la Claro, piñata. De la olla, sí. Sí, porque era el cántaro rígido. Entonces empezaban las posadas, empezaba la letanía, porque todas las posadas en aquella época pues eran con religiosidad, con respeto, se pedía la posada, todo esto, y ya después venía el festejo. Generalmente se daba pues la fruta, los aguinaldos famosos en la bolsita y los ponches. Los ponches, que para lograr el ponche pues no era desperdiciar una botella comprada en las vinaterías que había aquí. Para los adultos. Para los adultos ¿Qué le ponían? Se ponía alcohol del 96. ¿De plano con ese era el sí, piquete? alcohol, ese era el famoso piquete. Pero alcohol, nada más para pero los era grandes. alcohol de caña. Eso se estilaba mucho porque lo vendían aquí en dos negocios, Bodegas Queretanas y la Casa Colorada. Entonces ibas, incluso en las farmacias se vendía el alcohol de caña, que después, porque la gente abusaba, hubo ya los famosos teporochos que temprano estaban comprando ahí su alcoholito, vino el alcohol desnaturalizado que ya no es apto para el consumo Ya no te lo humano. puedes tomar. Pero las señoras usaban el brandy para los pasteles o el alcohol también para algunas cosas que cocinaban. Ya una vez que se preparaba la infusión aquella que hervía, despedazaban la guayaba, el tamarindo para darle sabor, pues era tomarlo con el frío decembrino, ya después de las 8 o 9 de la noche. Algunas posadas se prolongaban un poco más, en algunas ya se empezaba a organizar el baile, pero la religiosidad de Querétaro duró mucho tiempo con eso cerrado. En algunas partes, en las calles, porque había la tradición de que esto se celebraba en los atrios de los templos, aquí en Querétaro. Ahí los sacerdotes daban los aguinaldos, y era muy bonito porque sacaban a los santos que estaban dentro del templo para pedir la posada, para el recorrido de la posada. Jaime, perdón que te interrumpa. El clima, ¿tú te acuerdas? ¿Hacía más frío, hacía menos frío que ahora? Era así como muy tapados, porque ahora con el cambio climático me quedé pensando que hoy amanecimos con mucho frío. Sí. Y decían, pues es que este es el clima que deberíamos de tener o que se tenía antes en Querétaro. ¿De qué te acuerdas? No, yo me acuerdo que era sumamente frío, incluso veíamos que gente que participaba, niños sobre todo, en la tradicional cabalgata o en los carros bíblicos. Los tenían todos que iban con forrados. velito, con un velo, con algo así. Hubo algo que yo relato porque era la tradición oral. Un día en la escala de Jacob, el último de los niños que estaba era el angelito, era el más chiquito, entonces llegó después del recorrido, 2, 3 de la mañana el carro, y el niño parecía que estaba dormido. Había muerto de hipotermia durante el recorrido. ¡Qué horror! Un niño chiquito. Y nadie se dio cuenta. Entonces, sí, el frío eso- era mucho más frío Eso de lo que fue tenemos un hoy. relato que a través de los abuelos, de lo que se comentaba aquí, del frío. Y sí, hay navidades en que andas de playera en los carros, pero hay otras que es extremoso. La naturaleza tiene memoria. Llovía aquí mucho, en la época de los 40, se inundaba igual que ahora. Eso no nos extraña a los de nuestra edad. Y también el frío. Pero los ciclos de la naturaleza van cambiando. Han ido cambiando. Han ido cambiando. Pero lo que han cambiado también son las tradiciones, pero ese calor humano de la Navidad, con todo lo que tenemos agregado, el Santa Claus, de la embotelladora, todo esto, pues sigue siendo el motivo de unión de la familia, de buenos propósitos y del acercamiento, y sobre todo hacer un recuento de tu vida. Y los propósitos del gimnasio en enero, etcétera, Claro, pues todo, ¿no? sí, El año también. nuevo ya tiene su... Hay que hacerlos bajo su dosis, juramento, sí. para que cuando menos cumplas un mes. Sí, por lo menos acabes enero. Sí, todo esto, qué bueno que vivimos en Querétaro y que se conservan las tradiciones, enriquecidas ya por otras
de otras entidades que se han sumado ya a las tradiciones queretanas, pero las autoridades aquí desde siempre, al principio con aquellos foquitos domésticos que mal alumbraban las calles, Sí. ahora ya con iluminación, con más recursos que antes, le dan a la ciudad una fisonomía y un carácter muy especial de nuestras Navidades. Y los nacimientos que también... El nacimiento, aparte, ¿no? tradiciones como Tradiciones. la ensalada de Navidad que ya pocas familias recuerdan. A lo mejor Le Ramón ponían- González Flores, Déjame ver si me acuerdo. Le Le digo la ponían receta. betabel. era betabel en Ahí cuadritos, está. Yo dije, ¿qué es elote esto, Juan? tierno, desgranado, así lo cortaban, Sí, cacahuate. capulines, Capulines, cacahuate, ya ni hay capulines. pera, manzana, y la crema iba con nuez como si fuera nogada. Sí. Entonces, Tenía un encanto especial. incluso le ponían hasta, el capulín tampoco se conoce ya mucho. Betabel. El betabel, sí. Capulines yo no he visto hace años. No, el capulín se ha ido extinguiendo, como los nísperos, el tejocote, en algunas regiones de México hay, pero aquí en Querétaro, en la Cañada, Bueno, que se abundaba hace el tejocote. un ate de tejocote que es buenísimo. Sí, El ate de membrillo, de manzana, de tejocote. de ciruelilla. Ah, esa no la conozco. El de ciruelilla era una ciruela agridulce, roja, Ajá. que se hacía infusión, un vino, le decían de ciruelilla, la ponían a hervir, la deshuesaban, la pasaban por un tamiz, y ya después eso, alcohol del 96 Pa' que amarre. para desinfectarla. Para- Y la dejabas ahí Es reposando. que no había microdín para desinfectar Nada de frutas eso, y ¿no? verduras. Sí, y también para que amarre. Y esos vinos, admírate, mi abuela murió hace 40 años y todavía hay alguna botella de vino del que ella hizo. De las mermeladas se conservan en el barro, estando ventiladas, todos se conservan por años. Años, es cierto. Pero hechas a la antigua, ¿eh? Que había que moverle 1000 horas. Y luego salpicaba aquello, Y hacía luego borbotones en y te caliente el quemabas. membrillo y todo eso, la guayaba, empezarlo a desmenuzar y a tamizarlo, lo pasabas por una criba ahí. Sí. Y luego después ya venía el cocimiento ya para darle De la mermelada la de mermelada. membrillo. Que eran una delicia y bueno, era mucho trabajo que ahorita pocas personas están dispuestas a hacerlo. O hacer unas charamuscas, ponían un alcayate en la pared y estaban en caliente, la ¿Qué ensartaban quemadas ahí. se han de dar? Estaban ensarte y dándole vueltas, ensartando, y quedaba esponjoso y aireada. Jaime Zúñiga Burgos, te agradezco muchísimo esta plática y la de todos los años, y aquí, primero Dios, en enero, aquí nos vemos. Un abrazo para ustedes, Muchísimas para todo el gracias. equipo y para tu auditorio. Muchas de gracias. mucho corazón. Muy feliz fin de año. Estamos de vuelta. Mi querida Ame, y obviamente para todos ustedes que el día de hoy nos acompañaron en radio, en televisión y también vía streaming en www.rtq.mx. Recordarles que también a nosotras nos encuentran en redes sociales. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y a una servidora como Ara Rangel Oficial, Instagram, Facebook y también nuestros canales de YouTube. Les deseo un excelente lunes, mi querida Ame, a disfrutarlo con todo y el frito y con la quincena que no tenemos. Es que no todos recibimos quincena, unos es por mes. Así es que bueno, pues habrá que esperarnos al 31. Muchísimas gracias al equipo, gracias a ustedes que nos siguen, radio, televisión, redes, de verdad, muchísimas gracias. Mañana aquí los esperamos para seguir platicando, como sabemos, muy en confianza. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.